Buenas tardes o buenos días a todos, dependiendo del horario. Bienvenidos a la sesión con el título 7 Ideas para crear cursos e-learning con engagement. Visoko la organiza con el señor Pepe Soriano. Es consultor e-learning con más de 14 años de experiencia en el sector. Es experto en gestión de la formación a distancia de la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad de Valencia ha editado su libro Publicación de contenidos interactivos y presentación de proyectos para la especialización profesional universitaria en diseño de contenidos interactivos. Señores y señoras, les recuerdo que en la esquina superior derecha está el panel de control a través del cual pueden formular sus preguntas, cuáles serán respondidas al final de nuestra sesión. Bueno, disfruten la sesión y participen activamente. Bueno, Pepe, ¿nos escuchamos bien? Alto y claro, perfectamente. Muy bien, podemos empezar. Muchísimas gracias, Micaela, por tu presentación y muchísimas gracias a Visoko por contar conmigo para esta webconferencia de 7 ideas para crear cursos e-learning con engagement. Gracias a todos por acceder y estar en este webinar. Y como os digo, vamos a ir viendo las distintas ideas con las que crear contenidos o buscar contenidos e-learning que tengan engagement. Primero que nada, vamos a ver si... ahí estamos. ¿Quién soy? Una breve presentación, sobre todo por explicar cuál es un poco mi filosofía respecto a las nuevas tecnologías y la educación. Mis dos frases con las que me suelo representar más, además de un poco pues todas estas cuestiones a las que suelo hacer referencia y en el ambiente en el que trabajo, tengo dos frases que son las que definen un poco mi forma de entender. Entiendo que la tecnología es el medio y no el fin en sí misma, y además entiendo que para poder enseñar primero hay que aprender, con lo cual mi filosofía es no dejar de aprender nunca. Quiero, antes de empezar esta webconferencia, conocer un poco de vuestras experiencias, de ese conocimiento previo que podáis facilitarme para, dentro de las posibilidades, aunque no va a ser una comunicación totalmente fluida y en directo, a pesar de estar el chat, no vamos a poder tener un feedback visual, que es el que estoy acostumbrado y el que más me gusta en las clases y los talleres y charlas. Sí que me gustaría conocer un poco vuestra experiencia. Por eso quiero plantearos un par de preguntas. La primera de ellas es si habéis realizado algún curso e-learning, y la segunda es si te has sentido enganchado. Ahí estamos viendo la primera. Muchísimas gracias, Micaela, que estaba ahí muy atenta. La primera, como os decía, es eso: si habéis realizado algún curso e-learning. Vamos a dejar un momentito para que podáis votar, poder ver los resultados e intentar, sobre esos resultados que nos ofrezcáis, poder adaptarnos. Vale, ahí vemos. Vemos que un 8% no ha realizado nunca un curso e-learning, un 56%, la gran mayoría ha hecho alguno, y un 36%, que tampoco está nada mal, ha realizado muchos cursos e-learning. Vale, la siguiente pregunta va para ese 92% que ha dicho que sí que ha hecho ha hecho alguna vez algún curso e-learning. La siguiente pregunta, Micaela, ahora cuando puedas, es la de si te has enganchado a algún curso e-learning, si has tenido la sensación o esa necesidad de, porque te gustaba el contenido, por su metodología, por alguna cuestión, si te has sentido enganchado a algún curso e-learning de los que has realizado.
Bien, y ahí tenemos los resultados. Sí, en muchos cursos un 8%. Eso me gusta, eso me gusta. Y luego sí, pero pocas veces, un 48%, y casi la mitad de la gente que ha hecho algún curso no se ha sentido enganchado nunca al contenido, ¿no? Al curso. Interesantes, interesantes datos. La propuesta para la presentación de hoy es ver qué podemos hacer, qué contenidos y qué metodologías podemos utilizar desde un enfoque muy pedagógico, ver qué contenidos y cómo los podemos organizar para crear ese engagement. Lo primero que vamos a hacer ahora, bueno, deciros que aunque está planteado para que al final de esta webconferencia se planteen las dudas o las cuestiones, yo sé que Micaela va a estar muy atenta a todo lo que ocurra y si lanzáis alguna pregunta, estoy convencido que ella la va a poder filtrar, me va a aparecer a mí en el chat y intentaré explicarla si viene un poco a colación y poder resolveros las dudas un poco en el momento que vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Y si no, pues ya sabéis que al finalizar esta webconferencia, al final de todos los slides, podréis plantear todas aquellas preguntas, dudas, comentarios o todo aquello que creáis oportuno. ¿De acuerdo? Como os decía, vamos a empezar con la definición de engagement y engagement básicamente es un término que podríamos traducir como compromiso y se usa en diferentes ámbitos. Es decir, de hecho, hoy en día es una palabra muy habitual cuando se habla de social media, de marketing digital. Engagement es algo que se está utilizando, es un término que se está utilizando mucho en la actualidad. Todos los usos tienen algo en común y es que se apela a la interacción humana, al diálogo, a los sentimientos positivos hacia algo o hacia alguien. Se quiere hacer sentir bien a la persona, que se sienta como un protagonista. Es hacer sentir emociones, apelar a sus sentimientos, sus deseos, sus motivaciones. En el caso del social media o el marketing digital, la intención no es otra que dejes los datos en una landing page para poder convertirte en un lead o que hables bien de una empresa o de una persona. En el caso de e-learning, cuando hablamos de engagement, ¿a qué nos referiríamos? A la motivación y sobre todo también a las experiencias de aprendizaje. Que el alumno se sienta integrado y enganchado a un curso. Y esto nos permite mejorar la productividad de la empresa y, por supuesto, además, reduce algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo, es los porcentajes de abandono en los cursos e-learning. Dejo aquí, a ver si ahora aparece, un enlace, a ver, le cuesta un poquito, un enlace a un estudio reciente sobre el engagement. Bien, antes de empezar con estas siete ideas, sí que me gustaría hablar de algunas consideraciones previas. Una de ellas es que el centro es el alumno. Quizá la frase está muy usada, está muy manida cuando se habla de e-learning, pero debemos de tenerlo siempre en cuenta. El alumno será nuestro centro de atención. Primero que nada, debemos averiguar todos los datos necesarios, su edad, su nivel de estudios, las tareas que realiza, las competencias que son necesarias para su puesto de trabajo, sus necesidades formativas, sus gustos. Toda esta información se puede conseguir a través de cuestionarios, de entrevistas, ¿de acuerdo? Debemos poner mucha atención a la generación Y y a la generación Z. Los millennials son aquellas personas que han nacido entre 1980 y 1995 y actualmente suponen alrededor ya de un 24% de la población. Se estima que en 2025, en no mucho tiempo, el 75% de los trabajadores serán millennials. Y esta generación se caracteriza porque busca soluciones rápidas, móviles y que no son fieles. Su objetivo vital es crear un mundo mejor por ejemplo, sobre tener un reconocimiento profesional.
Por tanto, si no existe un puesto de trabajo para ellos, directamente se lo van a inventar o lo van a crear ellos mismos. La generación Z son los nacidos a partir del 96, del siglo pasado, y por lo general se han formado en muchas competencias gracias a los recursos do it yourself, hazlo tú mismo. Sueñan con el autoempleo, un 20% más que incluso que la generación anterior, y los videojuegos son una de las características que se iniciaron en la juventud y que se mantienen durante la vida adulta. Es decir, estas son unas breves pinceladas de cuál puede ser el perfil de personas que nos vamos a encontrar en nuestras empresas o en nuestras organizaciones en muy poco tiempo. Con lo cual debemos tener muy en cuenta su forma de ser, su forma de actuar y sus valores para intentar, a través de algunas de las ideas que vamos a plantear en esta webconferencia, intentar engancharlos y producirlos ese engagement. El segundo de los puntos en cuanto a consideraciones previas, que el contenido provoque curiosidad. Es decir, nada de PDFs, nada de textos largos sin interacción, mucha información teórica, mucho párrafo largo. No, debemos buscar ejemplos, debemos buscar contenidos que despierten la curiosidad en el alumno a través de diferentes técnicas y metodologías. La generación Z son prosumidores, es decir, consumen información a través de las redes sociales, pero también crean y producen contenidos. Por eso se han de buscar metodologías activas para fomentar el trabajo colaborativo, la curación de contenidos, la co-creación. Esta es otra de las características de la generación de los millennials y de la generación Z. Usan los social media como herramientas de aprendizaje, información y consulta. Otro de los puntos, el tercero de ellos, es que sea recordado. Si tras hacer un curso el alumnado no recuerda el curso, no recuerda los contenidos y por supuesto no los pone en práctica, hemos perdido tiempo y hemos perdido dinero. Hay que involucrar al alumno y hacer que el curso sea una experiencia de aprendizaje que le emocione. Debemos buscar la interacción, las sorpresas, imágenes que refuercen aquello que queremos decir. Las nuevas generaciones están acostumbradas a prestar atención durante muy pocos segundos. Incluso en la actualidad se habla de unos 8 segundos de atención para los más jóvenes. Imaginaos lo complicado que puede ser que alguien esté tan solo 8 segundos pendiente de la pantalla antes que otro input le entre desde cualquiera de las pantallas, ¿no? Estos 8 segundos, que quizás puede parecer un periodo muy corto, si nos damos cuenta en algunas redes sociales, como por ejemplo Vine, comprada por Twitter no hace muchos años, es una red social en la que se comparten vídeos de 6 segundos. Y hay gente joven de esta generación que es capaz de condensar una receta de cocina en 6 segundos. O los 15 segundos que actualmente permite Instagram. Es decir, están muy acostumbrados a contenidos cortos, muy específicos y muchos inputs seguidos. Otra de las consideraciones previas, obviamente multidispositivo, lo hemos estado comentando ya y va a salir a lo largo de los próximos minutos en esta webconferencia. El 96% de los millennials utiliza el dispositivo móvil para acceder a Internet. ¿Qué es lo que se busca? Se busca una formación just in time, una formación en el momento. En este caso, buscar en Internet, buscar un vídeo en YouTube, preguntar a un amigo, cualquier cosa que nos dé la información y nos resuelva esas dudas. Por tanto, el multidispositivo sí o sí debe estar entre estas consideraciones previas para prácticamente cualquier curso e-learning. Y por supuesto, también saber venderlo a los responsables de formación, recursos humanos, a los tutores, a los alumnos, a todas las partes implicadas, porque tampoco nos serviría tener un curso e-learning que facilite experiencias de aprendizaje a nuestros trabajadores y que no se promocione. ¿De acuerdo? Dichas estas consideraciones previas, sí que vamos a empezar con estas 7 ideas para crear cursos e-learning con engagement. La primera de ellas que vamos a desgranar
es la tutorización proactiva y PAT. Muchos de estos aspectos que vamos a ver, estas 7 ideas, las podemos tener en mente y las deberíamos tener en mente desde el inicio del proceso de la creación de cursos e-learning. Es decir, desde el momento en el que estamos pensando en el curso e-learning y estamos en la fase de diseño instruccional. La tutorización proactiva y el PAT trata sobre qué acciones debe realizar el tutor antes y durante el tiempo que el alumno está realizando el curso. La formación de mayor impacto es la que parte de los conocimientos previos de los alumnos. Por tanto, ¿cómo podemos personalizar el aprendizaje? Está claro que tenemos un aprendizaje, un contenido, unos cursos que normalmente suelen estar cerrados y empaquetados. Pero es posible personalizar este aprendizaje. ¿Cómo? A través de las funciones que realiza el tutor o el dinamizador para que el alumno cumpla los objetivos de aprendizaje propuestos. Para ello, lo que planteamos es una tutoría proactiva. ¿A qué nos referimos con una tutoría proactiva? Son aquellas acciones que realiza el tutor, que esas acciones están enfocadas a que cada alumno pueda superar los objetivos del curso. En contraposición, tenemos la tutoría reactiva. Es aquella tutoría en la que el tutor hace alguna acción, se pone en contacto con cualquier alumno en el momento en que surge una duda por parte del alumno. Es decir, reacciona, no tiene una predisposición como en la tutoría proactiva. ¿De acuerdo? La tutoría proactiva, aquí en la diapositiva están cambiadas, porque la tutoría proactiva, como podéis ver aquí, es la que personalizaría el aprendizaje y atiende a la diversidad. No, como podéis ver ahora mismo en la pantalla, no estaríamos hablando de la tutoría reactiva, sino de la proactiva. La proactiva es la que realmente personaliza el aprendizaje de los alumnos y atiende a la diversidad y, sobre todo, a la forma de aprender que cada uno de los alumnos pueda tener. ¿Cómo aplicamos la acción tutorial? Para aplicar la acción tutorial, a ver si podemos... Se ha quedado aquí un poco... Vale, ahora aparecen todos de golpe. Es que soy un poquito nervioso por momentos. Vale, mirad, pues tenemos ya los 4 puntos aquí. El primero de ellos, debemos saber qué conocimientos previos tiene el alumno y conocer los contenidos del curso que vamos a tutorizar. Aplicar, por ejemplo, un test de conocimiento previo antes de la acción formativa puede ser muy buena idea para conocer esos conocimientos previos. Luego también orientar a los alumnos, resolver sus dudas, proponerles planes personalizados según sus necesidades, acompañarlos hasta que consigan los objetivos del curso y, por supuesto, también realizar su evaluación. El tercero de los puntos es realizar un seguimiento personalizado de cada alumno, acceder a sus estadísticas, ver sus avances, conocer cuándo va a estar disponible, cuándo no va a estar. Y por último, para aplicar esta acción tutorial, también hablamos de ofrecer más información sobre temas relacionados con el curso, según sus necesidades, facilitarles la participación en redes sociales, videoconferencias, foros, comunidades de aprendizaje. Bien, el siguiente de los puntos es con qué herramienta vamos a hacer esto. Y la herramienta es el PAT, el Plan de Acción Tutorial. ¿Qué es el PAT? Básicamente es un documento en el que se planifican las acciones del tutor. Esto nos va a permitir asegurarnos una coherencia entre las acciones que va a realizar el tutor durante todo el curso y las normas o la forma de proceder de la organización que está organizando el curso, ¿no? El PAT se trata de un documento conocido por los pedagogos y que se utiliza desde hace bastantes años en los centros educativos y es algo que no se ha llegado a implementar en la formación e-learning tal y como la conocemos. Este PAT lo que incluye son avisos, mensajes, eventos, seguimientos, fechas importantes. Es decir,
es todo aquello que puede ayudar a organizar todas las opciones que tiene que hacer un tutor o una tutora durante su tiempo que está tutorizando. Este documento lo bueno que tiene es que está en una revisión constante, es decir, no vamos a poner solo aquello que está en el pad, se pueden incluir, aunque ya esté creado el pad y empezada la acción formativa, se pueden incluir nuevas cosas, se pueden eliminar, es decir, esta es una versión constante de revisión, una versión viva, siempre en beta permanente, que esto es muy de la web 2.0, ¿no? Una beta permanente en la que constantemente estás mejorando, en este caso, el pad. Vamos con el segundo de los puntos, que es el M-Learning, el Mobile Learning. Como ya hemos comentado, el uso de diferentes dispositivos para acceder a la formación y, por supuesto, también a la información es algo que se está generalizando y que cada vez se está utilizando más. Los dispositivos móviles nos permiten tener conectividad, ubicuidad, saber dónde estamos posicionados y también nos permiten crear contenidos y compartirlos. ¿De acuerdo? Un matiz. Antes de continuar con este punto, lo que realmente hace un contenido en Learning no es el hecho de que se pueda visualizar o que se pueda ver o realizar a través de dispositivos móviles o que tenga una interfaz responsive, es decir, aquella interfaz que se adapta según el dispositivo. Lo que realmente hace que estemos hablando de M-Learning es adecuar los contenidos y una metodología adecuada, ¿de acuerdo? Por tanto, no pensemos que simplemente con adaptar en cuanto a diseño cualquier contenido estamos hablando ya de M-Learning. ¿Qué características tiene un contenido M-Learning? En primer lugar, tiene un aprendizaje autónomo, es decir, permite que cada alumno tenga su propio ritmo, ¿de acuerdo? Es importante aprovechar los distintos sensores, las cámaras, el GPS. Luego veremos que realmente estas 7 ideas que planteamos en esta web conferencia están muy ligadas. Volveremos al tema de los sensores más adelante cuando estemos hablando de realidad virtual mezclado con gamificación. Luego lo veremos. El tercero de los puntos es que obviamente que tenga elementos multimedia, vídeos, juegos, audios y que se fomente la comunicación síncrona, en directo. De esta manera vamos a evitar la sensación de soledad que muchos cursos e-learning todavía existen. Vamos a aprovechar como característica de los dispositivos móviles esta comunicación síncrona. ¿Para qué? Para tener una retroalimentación inmediata, para que no tengamos esa sensación de soledad. Aprovechemos también para favorecer la creación de comunidades de aprendizaje, que quizás con los dispositivos móviles es mucho más sencillo crear esas comunidades de aprendizaje. Busquemos y pensemos contenidos cortos. Recordad esos 8 segundos, que bueno, aunque parece muy poco tiempo, pero no nos planteemos un vídeo de 40 minutos ni un PDF para leer en un móvil, por muy grande que sea su pantalla, porque no tiene mucho sentido. Es mejor hacer píldoras, conceptos cortos, pequeños, que van a ser fácilmente asumibles y que tengan también, por supuesto, interactividad. Al mismo tiempo, que esto ya lo complica todavía un poco más, que sean fácilmente actualizables, porque hoy en día prácticamente cualquier contenido necesita estar actualizándose y poniendo al día, ¿no? Y sí que también es muy importante plantearlo desde un enfoque hacia el aprendizaje informal. Y pongo ahí el BOID, el Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Cada vez más, esta es una tendencia y luego hablaremos también de los Horizon Report que ya se está instalando. Es decir, al final la gente, las personas para aprender, para utilizarlo en el trabajo, cada vez utilizan más sus propios dispositivos. ¿Por qué? Porque son los suyos, son los que están acostumbrados a utilizar y son los que se sienten más cómodos para utilizarlos. Con lo cual, tenemos que mezclar y tener en cuenta que mucho
de ese aprendizaje que se puede realizar se hará con esos dispositivos y normalmente suele estar vinculado a un aprendizaje informal, con lo cual debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. Y por último también que sea una tecnología compatible. No pensemos en algunas herramientas o en algunos dispositivos que solo estén disponibles para un sistema operativo de dispositivos móviles porque vamos a tener problemas, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos conseguir? Es decir, ¿cómo implementamos esto? Pues básicamente tenemos dos opciones. Utilizar herramientas y apps que ya estén disponibles y desarrollar nuevas aplicaciones. Mi consejo es que siempre que se puedan utilizar apps que ya estén disponibles y que la gente esté utilizando en nuestra organización, va a ser mucho mejor. Conozco casos de organizaciones que han querido montar comunidades de práctica o han querido tener una infraestructura tecnológica muy potente para crear cómo compartir documentos, cómo crear grupos dinámicos y al final se dan cuenta que lo que la gente utiliza es lo que ya está utilizando en su día a día, que son Twitter, Instagram, Google Docs para compartir documentos y trabajar de forma colaborativa, con lo cual no pensemos tanto en esa parte tecnológica, sino qué podemos hacer nosotros por integrar en las herramientas, en las aplicaciones que ya están utilizando, cómo las podemos orientar y focalizar a un aprendizaje, en este caso a través de dispositivos móviles. Vamos a ver una serie de pasos para conseguirlo, siempre teniendo en cuenta este enfoque pedagógico y no tan tecnológico. ¿Vale? Vamos a ver, el primero de los puntos es definir el objetivo. Suelen haber dos enfoques. Cuando hablamos de qué queremos conseguir con el M-Learning, normalmente tenemos un enfoque que es el de producir contenidos por parte de los alumnos que produzcan contenidos y la otra es el diseño de actividades, para realizar actividades. En este caso, el alumno es el centro del proceso, creando y participando activamente. En este segundo punto, sí que es cierto que se requiere mucha más planificación. El de producción de contenidos es el que más se suele utilizar. Después necesitaremos definir la tecnología que necesitaremos y debemos tener muy en cuenta las competencias digitales. Las competencias digitales tanto de los docentes como por parte del alumnado. Como os decía, tenemos que integrarlo en un ambiente informal, no forzar el uso de herramientas o redes sociales similares a las que ya se están utilizando, porque seguramente el hecho de intentar imponer algo va a hacer que no se termine por consolidar. También debemos tener en cuenta el coste de la implantación y prever esas resistencias al cambio y tenerlas en cuenta para poder afrontarlas. Y también, por supuesto, la evaluación tanto del proyecto como de las distintas acciones que se realicen. En junio del año pasado en Chicago se realizó un evento en el que distintas grandes empresas como Microsoft, Marriott, Boeing o Qualcomm hablaban justamente sobre esto que veis ahí al lado, el Next Generation Corporate Learning, cómo enganchar a los aprendices, a los learners, ¿no? Y he destacado tres frases que me han parecido muy convenientes porque resumen un poco la filosofía del e-learning, ¿no? Usar los datos actuales para permitir un aprendizaje más personalizado y menos enfocado en la última tecnología. Esto lo comentaban desde Boeing. Más aprendizaje móvil sin el formato curso, ese formato cerrado en el que tienes que entrar, en el que tienes que loguearte, ¿de acuerdo? Y el último de los puntos, el mayor desafío, dicen desde Verizon, el mayor desafío ahora mismo es encontrar la manera correcta de distribuir pequeñas pastillas de aprendizaje a nuestros alumnos sin que sea incómodo para ellos acceder a la información, es decir, esas píldoras, ese just in time, ¿no? Estaríamos hablando de buscar la integración natural del M-Learning para un aprendizaje más personalizado, más directo
y también informal. Y no me cansaré de repetirlo porque lo habéis escuchado ya hace un rato cuando os decía una de mis frases en las que me suelo basar esta. Los dispositivos digitales son instrumentos útiles que permiten hacer más cosas, pero que no garantizan los aprendizajes. Es de Pere Marqués, toda una institución, ¿vale? Director del Grupo de Investigación Didáctica y Multimedia, DIM, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y me parecía interesante siempre tener en cuenta ese enfoque pedagógico y no el enfoque tecnológico única y exclusivamente. Pasamos al siguiente punto. ABP. Cuando hablamos de ABP lo podemos hacer para referirnos al aprendizaje basado en problemas o al aprendizaje basado en proyectos. Vamos a ver que tienen muchas cosas en común y que es una metodología, una forma de plantear los cursos e-learning que pueden ser muy interesantes. Es un enfoque innovador que ya se empezó a hacer en algunas universidades de los Estados Unidos y de Canadá ya a mitad del siglo pasado. Es decir, tampoco es una innovación ni una novedad de hace unos cuantos años, pero que continúa siendo un enfoque y un punto de vista totalmente diferente de cómo plantear el aprendizaje. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a tener es, vamos a conseguir un aprendizaje mucho más significativo a través de las competencias. Diferencias y similitudes entre proyectos y problemas. Los problemas, cuando planteamos un aprendizaje basado en problemas, la secuencia se inicia con una pregunta, ¿de acuerdo? Que puede estar relacionado con la vida real o no. Y lo que se plantea es que a través de distintos grupos, estas personas trabajen, busquen información, la filtren, la creen esos documentos y busquen una respuesta que será la solución que presenta el alumnado. En cambio, cuando hablamos de proyectos, el aprendizaje basado en proyectos se inicia con un producto, por ejemplo, una presentación, ¿vale? De esa presentación surge un problema y el alumno debe trabajar de forma colaborativa, por grupos y demás, ¿para qué? Para que al final creen un producto entre todos ellos que va a dar esa respuesta. ¿Qué tenemos en común en los dos casos? Tanto en los problemas como en el proyecto, tenemos la motivación por parte de los alumnos, porque son ellos los que tienen las riendas de su aprendizaje. Tenemos la apertura en la solución, no es una solución que todos deben llegar al mismo punto, que todos deben... No, tiene muchas más posibilidades. Se trabaja en grupos, se busca información, se busca que haya un análisis de esa información y una reflexión y, por supuesto, también una evaluación. Quería hacer un pequeñito matiz y preguntarnos por qué en España los informes PISA, cada vez que aparecen publicados, todo el mundo tiembla. ¿Por qué España ocupa puestos bajos en este tipo de informes de la OCDE? En concreto, los últimos nos ponían, bueno, pues un poco en el 29 sobre 44, podéis haceros una idea de esos puestos en los que estamos, ¿no? Básicamente, ¿por qué es? Porque lo que se está aprendiendo ahora mismo, se está intentando enseñar a los alumnos, no tiene una aplicabilidad. Se fomenta sobre todo la memorización. Y en muchos colegios y en muchas instituciones que se están planteando ya utilizar el aprendizaje a través de competencias y demás, están basándose ya en el ABP, tanto en el aprendizaje basado en problemas como en proyectos, porque va a suponer un aprendizaje mucho más significativo. Vamos a ver las diferencias entre un aprendizaje tradicional y el ABP. En un aprendizaje tradicional, el primer paso es que se expone lo que se debe saber. Además, si puede ser, ya que es muy tradicional, si puede ser con una clase magistral, mucho mejor. No sea caso que sea algo un poco dinámico y que deje de ser excesivamente tradicional. ¿De acuerdo? Después se supone que se aprende esa información. ¿De acuerdo? Y que por último se aplica lo que hemos aprendido a través de una actividad. Bien, este es el proceso habitual del aprendizaje tradicional.
o al menos es como así se hace. Este es el planteamiento del aprendizaje a través de basado en problemas o en proyectos. Se presenta inicialmente un problema o un producto, se identifican las necesidades de aprendizaje de cada uno de los alumnos, es decir, también ya se empieza a hacer una reflexión de qué es lo que sé, qué es lo que no sé, qué es lo que me hace falta, busco esa información, la analizo, la trabajo de forma colaborativa con distintas personas y resuelvo ese problema o presento un producto final. Como veis, es un planteamiento totalmente distinto al que estamos acostumbrados. ¿Qué características debe tener el ABP? Debe tener unas preguntas o unos productos interesantes, ¿de acuerdo? Debe estar ligado un poco a ese conocimiento previo. Ya hemos hablado de las consideraciones previas y este es uno de los puntos importantes. El contenido de los objetivos del curso se deberá incorporar en el diseño instruccional. Es decir, deberemos plantear este tipo de metodologías ya desde el minuto cero, desde que estamos en la fase de diseño instruccional. Este tipo de aprendizaje lo que fomenta es la toma de decisiones, el poder juzgar, tener información lógica y, por supuesto, el aprendizaje colaborativo entre todas las personas de los distintos grupos. ¿Cómo lo podemos aplicar? Vamos a resumirlo. Planteamos un reto ambicioso y bien definido, ¿de acuerdo? Sobre ello formamos los equipos y definimos sus objetivos, más bien que los definan ellos, más que definirlos nosotros como tutores responsables, tienen que definir sus propios objetivos, planificar el trabajo del grupo y a partir de ese momento empieza la investigación, recopilar información, analizarla. ¿Para qué? Para después elaborar el producto o las respuestas y, por supuesto, siempre una evaluación y en este caso, además, va muy bien esa autoevaluación, hacer reflexionar al alumnado qué es lo que ha aprendido, cómo lo ha aprendido, porque eso va a facilitar aprendizajes sucesivos. Pasamos a la cuarta idea, que es la gamificación. Además, estoy viendo un poco el tiempo y creo que tengo que ir un poquito más rápido. Los juegos se han convertido en una de las industrias más importantes desde que se han incorporado las nuevas tecnologías. 28 millones de personas continúan cosechando en Farmville y hay alrededor de más de 5 millones de personas, que juegan una media de 45 horas a la semana. ¿Cuántas horas nos hemos pasado al Candy Crush o al Angry Birds, verdad? ¿Qué es la gamificación? Cuando hablamos de gamificación, hablamos de aplicar dinámicas del juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El juego es un principio pedagógico muy antiguo, incluso antes que María Montessori le otorgara la importancia necesaria en la infancia, ¿verdad? Esto va a hacer que el alumno esté motivado para conseguir los objetivos del curso y Prensky ya decía que los videojuegos ayudaban a comprender más rápidamente los contenidos y los procesos complejos. Además, aumentaba el compromiso, el engagement de los usuarios por la motivación e interés que sienten al querer superar los retos que le plantean. ¿Vale? Además, hay estudios, a finales de la semana pasada había un estudio en el que indicaban que utilizar técnicas de gamificación hace que mejore la atención de algunos jóvenes que tienen problemas para focalizarse en algunos puntos importantes o cuando están en clase. Antes de empezar a gamificar, debemos tener en cuenta el tipo de jugadores. Aquí tenemos una clasificación de Bartle que pudo constatar. Los primeros que vamos a hablar de la tipología de jugadores, los conseguidores, los que buscan estatus y logros rápidos. Luego tenemos los exploradores, que buscan descubrir el conocimiento. También tenemos los socializadores, que buscan conocer gente, aumentar su red de amistades, compartir,
comentar con ellos. Y también están los killers, motivados al 100% para ganar por encima de todo, competir y estar en el top del ranking. Debemos, bueno, que tenéis aquí también un vídeo en el que explica con mayor detalle toda la tipografía de la tipología de jugadores. El propio Barl es el que lo explica. Luego, muy importante, cuando planteamos gamificar algo, que no tiene por qué, cualquier elemento, cualquier cuestión que pongamos, no tenemos por qué gamificarla. Es decir, por gamificar no va a ser ni mejor ni peor. Debemos reflexionar si realmente algo gamificado va a suponer un valor añadido. ¿Vale? Si es así, debemos tener claro que el mensaje debe ser muy claro para las personas cuando vayan a empezar este tipo de acción o de ejercicio de gamificación, con unas reglas claras y sencillas. Porque si empezamos con mucha regla complicada y demás, no la van a recordar. Además, es conveniente que el alumno vea que cada acción tiene una intención clara. Si no, va a pensar que está perdiendo el tiempo y va a abandonarlo. Y además es conveniente definir la estrategia del juego. Es decir, ¿qué hacemos? Creamos niveles, creamos un listado con puntos, damos premios, damos insignias, ¿vale? Aquí tenemos que tener también mucho cuidado con qué utilizamos, qué estrategias del juego utilizamos, porque en un momento dado lo que nos va a suponer es que sin darnos cuenta podemos estar fomentando la competitividad y según en qué sectores y qué personas sean las que estén en la acción formativa, igual no tenemos la posibilidad o no queremos que se potencie esa competitividad. Y por último, medir, por supuesto, el progreso y la evaluación. ¿Vale? Luego, tenemos algunos ejemplos de gamificación. Aquí tenéis un ejemplo creado por la consultoría en la que trabajo para un cliente chino, en el que se bombardeaban con muchas preguntas y muchos datos específicos, ¿vale? Para averiguar datos sobre España, ¿de acuerdo? Kilómetros de costa, habitantes, no sé qué, una serie de datos que luego servían para darlos, ofrecerlos en reuniones cuando estas personas, los alumnos, intentaban vender pisos y fincas en España a otros clientes chinos. Se optó por hacer un juego trivial para repasar y reforzar todos aquellos datos que eran fundamentales y al finalizar estas 20 preguntas que tenían ahí un tiempo específico y demás, al finalizar recibían una puntuación y una serie de recomendaciones. Podéis verlo aquí, está colgado para que podáis ver un poco su funcionamiento en el enlace que aparece ahí abajo, aunque ya os digo que está en chino y no sé si vais a entender mucho. ¿Vale? Y otro también muy característico, la aplicación Duolingo para aprender idiomas. Ahí tenéis unas capturas de pantalla con sus logros, sus budgets, sus estadísticas y de una forma muy sencilla nos están motivando constantemente para que utilicemos la aplicación para continuar aprendiendo. Vamos a pasar al siguiente de los puntos, la quinta idea, el storytelling. La humanidad desde siempre ha transmitido su cultura, sus valores y sus conocimientos. Uno de los máximos eruditos que ha trabajado en la morfología del cuento es el ruso Vladimir Pop, del cual vamos a extraer algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, la morfología del cuento. Básicamente, Prop lo que nos indica es una serie de puntos importantes que se han analizado en más de 100 cuentos populares. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de storytelling, ¿cómo lo podemos aplicar
el e-learning básicamente es utilizar la estructura de un cuento, de contar una historia, ¿vale? Para integrarlo en el aprendizaje de los alumnos. Vamos a proseguir con la morfología del cuento y ahora veremos cómo podemos aplicarlo. Lo primero que tenemos que hacer cuando queramos aplicar el storytelling en e-learning es crear un problema, ¿vale? Aquello que queremos que la gente aprenda. Y esa será la piedra angular del conflicto que necesitamos para nuestra historia. Después debemos tener en cuenta los arquetipos de personajes. No tienen por qué salir todos, pero sí que es importante que salgan algunos de ellos. Los vais a ir viendo y los vais a reconocer en cualquiera de los cuentos que habéis escuchado desde que éramos bebés y unos niños, ¿verdad? El héroe, que es el protagonista de la historia, en este caso, el alumnado debería identificarse con él. El otro es el malo, que será el que encarnará todas las conductas, los procesos o la inexperiencia, es decir, aquello que queremos corregir en el curso. Luego tenemos el proveedor, que es el que facilita los conocimientos o las habilidades al protagonista para superar este problema. Luego está la princesa o la recompensa. Se trata de un personaje, de un objeto que al final lo que hace es reconocer la labor del protagonista, del héroe, del alumno, y le impone una serie de retos que debe superar, ¿no? Luego está el padre de la princesa, que es una figura de poder, y el protagonista siempre busca su aprobación. Y por último está el ayudante, o el auxiliar, ¿no? El Sancho Panza. Su labor es la de ayudar al protagonista a resolver los problemas y los retos que se van encontrando a lo largo de la historia. ¿Cuál es la estructura del cuento? Y así lo indicaba Prop en su libro. Hay 31 puntos que suelen ser recurrentes. No todos tienen que aparecer, pero sí que es básico que la estructura sí que se mantenga. La estructura se puede dividir en menos puntos, es decir, la primera de ellas sería una introducción del conflicto en la cual mostramos el problema. La segunda es cuando el proveedor facilita una serie de conocimientos al héroe y el protagonista y el ayudante se enfrentan al malo. Llegado ese momento, pasamos a la resolución del problema, se obtiene la recompensa y, por último, volvemos a la situación de normalidad. Estos serían los 5 puntos básicos de una estructura del cuento según Prop. ¿Cómo aplicamos el storytelling al e-learning? Pues, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es buscar ese engagement, ¿no? Esa mayor motivación a los alumnos. ¿Cómo? A través de experiencias que sean atractivas y que conecten emocionalmente con el alumno. ¿Cómo lo aplicamos? Unos consejos. El primero de ellos, vamos a intentar crear personajes relevantes y sobre todo que el alumno se sienta identificado con ellos. Siempre debemos tener en cuenta los objetivos del curso, no dejarnos llevar simplemente por incluir una historia imprescindible sí o sí, sino tener siempre muy presente los objetivos del curso. Intentemos simplificar la historia, porque muchas veces nos liamos, empezamos a meter personajes, giros. No, vamos a intentar simplificarlo porque al final va a ser mucho más sencillo de entender. Vamos a intentar aprovechar nuestra creatividad, ¿vale? Y vamos a buscar también temas universales. El amor, la amistad, el hacer bien las cosas, el reconocimiento, todos estos temas universales. Y también es importante crear puntos de anclaje. ¿Qué son los puntos de anclaje? Intentar incluir otras historias, refranes, cuentos, similitudes con otros cuentos que tenemos en nuestra cabeza, ¿vale? Y estos puntos de anclaje hay veces que a lo mejor no los podemos crear o no los tenemos o no sabemos cómo incluirlos. Bueno, pues para eso podemos echar mano de todo un clásico, todo un maestro de la historia como es Hitchcock y su MacGuffin, ¿no? Que era aquello que no tenía ninguna relevancia, pero que a lo largo de la historia le daba importancia pensando que iba a ser importante. A ver.
Vale, vamos con el siguiente de los puntos, el sexto, la realidad virtual y la realidad aumentada. Vamos a ir rápido para ir avanzando. Es una de las tendencias en la actualidad para los próximos años, y aunque todavía no está implantada, sí que cada día, de hecho, prácticamente todos los días hay alguna noticia, hay alguna novedad en este sector. Se calcula que dentro de 5 años la realidad virtual generará más de 30 billones de dólares. ¿De acuerdo? Y la proliferación de aplicaciones para los teléfonos móviles obviamente está haciendo que vaya mucho más rápido. Diferencias entre realidad virtual y realidad aumentada. La realidad aumentada superpone una capa con información extra junto a la imagen real. ¿Vale? Aquí veis una pequeña simulación de lo que veríais con unas Google Glass. Dices, OK Glass, haz una foto de esto y la compartes ahora con fulanito, ¿no? Y directamente la comparte. Mientras que cuando hablamos de realidad virtual, simula la realidad, pero todo está generado por ordenadores. Esta es una Google Cardboard, unas gafas de realidad virtual de cartón, hechas inicialmente por la gente de Google y bueno, pues se pueden conseguir a un precio de 4 o 5 dólares sin demasiado problema. Horizon Report, uno de los informes que anualmente destacan por las tendencias a corto plazo, medio plazo y largo plazo que se van a integrar en la educación. Ya se habla que a medio plazo, en 3-5 años, la realidad aumentada y la realidad virtual estén integradas en la educación. La Universidad de Amasya en Turquía está utilizando ya la realidad virtual para aprender vocabulario. La Universidad de Maryland está utilizando ya la realidad virtual para prácticas de cirugía, ¿de acuerdo? Es decir, se está utilizando ya. Nos permite tener una experiencia mucho más inmersiva porque simula procesos de una forma mucho más real. Nos puede servir también para visitar a distintos museos o lugares que nos pueden servir mucho para el aprendizaje. Y es una experiencia práctica, interactiva y significativa y sobre todo también sin formación previa. Nos ponemos las gafas y empezamos a interactuar. Y también tenemos la posibilidad de monitorizar en tiempo real. Vamos a ver algunas herramientas y algunos ejemplos de realidad virtual y realidad aumentada. Comenzamos por este último, realidad aumentada. Algunos ejemplos. Tenemos Layar, que permite ver códigos QR y realidad aumentada según tu posición en el móvil. Aurasma, que también te permite crear códigos para ver distintos elementos de realidad aumentada. También tenemos Augment o tendríamos Kyber. Kyber te permite descargar dibujos, imprimirlos en papel, colorearlos, sobre todo pensando en los más pequeños, y esos dibujos luego, a través de una aplicación con un dispositivo móvil, se convierten en animaciones 3D. En cuanto a realidad virtual, tenemos YouTube 360 grados para poder ver vídeos en formato de 360 grados, es decir, totalmente inmersivos. Tenemos también Cardboard Camera para crear imágenes panorámicas que luego utilizaremos con unas gafas de realidad virtual y además incluyen incluso sonido. Tenemos también RoamMe, que nos permite ver imágenes en 360 grados, como también lo podríamos incluir en unas gafas de realidad virtual, o incluso algo tan sencillo como Google Street View, tenemos una opción que utilizando unas gafas vemos 360 grados de a pie de calle. También tenemos varias páginas web, estas dos que os aparecen ahí abajo, para descargar modelos, para crear escenarios 3D. De hecho, esto tendría mucho más, necesitaríamos mucho más tiempo, ¿vale? Pero sí que me gustaría hacer referencia a dos juegos que ahora mismo están utilizando
la realidad virtual, los dispositivos móviles, utilizando esos sensores de los cuales habíamos hablado antes al principio. Uno de ellos, este logo que veis ahí en el centro, es Ingress. Es un juego que os recomiendo que busquéis un poquito más de información porque utiliza el geoposicionamiento, utiliza la gamificación, porque hay dos bandos y básicamente tienes que atacar distintos portales y hacerlos que sean de tu equipo, del contrario. La verdad es que se está incluso haciendo ya quedadas en distintas ciudades a nivel internacional y miles de jugadores acuden ahí para pelear, ¿no? y luchar por los distintos portales, ¿no? Y otro es Pokémon Go, que sería un poco pues, la versión virtual de los dibujos animados Pokémon. Vamos con el último de los puntos, con el Visual Thinking, que quiero que tengáis un poquito de tiempo por si hay alguna pregunta. Los humanos siempre hemos querido contar historias. Durante toda la vida el lenguaje visual ha formado parte de nuestra forma de expresarnos. Aquí tenemos a un bisonte de Altamira y aquí tenemos la representación más actual. Se supone que este es un graffiti creado por Banksy, ¿no? Aunque siempre hemos estado muy pendientes de todos aquellos elementos visuales, no fue hasta el 96 cuando se habla de Visual Thinking a través de Harmein, y después Dan Brown habla de su mundo en una servilleta en 2010. Fueron dos de las obras en las que se empezó a plantear el Visual Thinking, es decir, el pensamiento visual como un método de trabajo para intentar establecer conexiones entre la parte verbal y la parte visual de nuestro cerebro. ¿Cómo aplicamos el Visual Thinking al e-learning? El 75% de la información que nos llega lo hace de forma visual y el 60% de las personas utilizan la visión para aprender. Además, la neurociencia nos ha indicado que el cerebro retiene mucho mejor la información cuando va con imágenes. Y además, las inteligencias múltiples de Gardner favorecen esa inteligencia espacial. ¿Qué beneficios tenemos en e-learning cuando utilizamos el Visual Thinking? La mayor retención de los contenidos, ayuda a simplificar conceptos, ¿vale? Y además mejora la propia organización de las ideas. El hecho de mostrar información organizada nos va a hacer que la entendamos mejor. ¿Cómo creamos recursos para e-learning pensando en Visual Thinking? Pues podemos crearlo a través de infografías, a través de gráficos, a través de imágenes relevantes, mapas conceptuales, esquemas, vídeos, GIFs animados, líneas del tiempo, ¿vale? Vamos a ver unos cuantos ejemplos y os propongo que toméis nota de algunas de las páginas en las que podemos crear, por ejemplo, infografías o gráficos. Todas estas. Como veis, muchísimas páginas, Pictochart, Visualme, Infoactive, tenéis distintas para crear esas infografías. Además, cada vez es más sencillo. Lo complicado es organizar y estructurar la información para poder luego plasmarla en una infografía. De eso se trata el Visual Thinking. Para crear mapas conceptuales, pues aquí tenéis un ejemplo de un mapa conceptual y bueno, pues tenéis aquí varios, MapCloud, Poplet o incluso Prezi, que se utiliza también para hacer presentaciones, pero puede ser muy útil para crear estos mapas conceptuales. Para crear vídeos, seguro que habéis visto muchos vídeos en los que se van indicando distintos gráficos y van apareciendo, desapareciendo. Se pueden utilizar con cualquiera de estas páginas web que os propongo aquí. Y, por ejemplo, para las líneas del tiempo, aquí tenéis una línea del tiempo de la vida de Steve Jobs y tenéis algunas páginas web, DPT, Tiki-Toki, TimeRime, alguna de ellas que nos pueden ser útiles. Y estas son un poco las 7 ideas para crear los cursos e-learning con engagement. La tutorización proactiva y el PAD, M-Learning, aprendizaje basado en problemas o productos, proyectos, gamificación, storytelling, realidad virtual y realidad aumentada y visual thinking.
Y ahora sí, veo por aquí una pregunta. A ver, ¿podría repetir, por favor, el enlace con el estudio? Muchas gracias. Claro que sí, ahora lo repito. ¿Qué características debe tener el tutor para llevar a cabo esta tutorización proactiva? Vale, mira, mientras voy atrás a buscar el enlace para que lo podáis ver entiendo que es el enlace del estudio de engagement. ¿Vale? Os lo voy buscando. Y al mismo tiempo hago un breve resumen de qué características debería tener un tutor para hacer una tutorización reactiva. En primer lugar, el tutor yo considero que debe ser una persona experta en la materia que vaya a tutorizar. Yo, de hecho, en algunos de mis clientes plantean a veces la dicotomía y tener dos roles o dos perfiles distintos. Tener, por un lado, una persona que sea la que dinamice los foros, las charlas, los chats y que esté un poco pendiente, y otra persona que sea la responsable, digamos, de las dudas más específicas del contenido. Yo prefiero que sea una única persona, ¿vale? Prefiero que sea una única persona la que tenga las dos partes, esa parte de dinamizador y esa parte de experto. A ver, esto ahora parece que vaya hacia adelante en vez de ir hacia atrás. Y, por tanto, la primera de las cuestiones es que el tutor debe ser experto en la materia que se le encomande. Si es un tutor de gestión de la calidad, a ver, he vuelto hasta el principio. Aquí. Es que, perdonadme, pero va un poco lento. Aquí está, lo tenéis aquí. ¿Vale? Para poder descargar el PDF. Por tanto, ahora sí, me centro ya más en qué son las características que necesitaríamos en un tutor para que tenga una buena acción tutorial proactiva. En primer lugar, como os decía, que sea experto en la materia, ¿de acuerdo? En segundo lugar, que tenga unas nociones pedagógicas, es decir, que entienda, que conozca que las personas tienen distintas formas para aprender, que conozca y sepa diferenciar los distintos estilos de aprendizaje y que intente, sobre todo, también adaptar su forma de ayudar a cada alumno de una forma personalizada. Atención a la diversidad. ¿De acuerdo? Algo que estamos ya muy acostumbrados a escuchar en primaria, sobre todo, deberíamos continuar haciéndolo porque cada uno de nosotros somos únicos y aprendemos de formas distintas. Por tanto, el tutor debería tener esos aspectos pedagógicos, ¿de acuerdo? Y también, muy importante, aspectos comunicativos, porque, por desgracia, ¿vale? Muchas veces cuando nos comunicamos a través de correo electrónico o a través de distintos medios asíncronos, en diferido, la comunicación no llega a fluir. Con lo cual, si tenemos unas habilidades y unas competencias buenas en cuanto a comunicación, esas primeras barreras se van a romper. ¿De acuerdo? Estas serían un poco las tres patas fundamentales para tener una tutorización proactiva. Obviamente, una planificación y, sobre todo, porque yo me he encontrado en casos que los tutores estaban muy acostumbrados a hacer una tutorización reactiva. Si el alumno no me pregunta nada, yo no voy a ser quien vaya a ir detrás de él. Pero luego, con el tiempo, a pesar de se hacen formaciones, se les explica, se les hace un asesoramiento, se está pendiente de ellos, se les ayuda durante las primeras acciones formativas. Y luego, con el paso del tiempo, te das cuenta que la gente va evolucionando, se da cuenta que es mucho más gratificante para cualquier tutor el hecho de que sus alumnos le den las gracias, que se acuerden de él, que lo saluden, que eso, quieras que no, pues siempre te hace estar más orgulloso, ¿no? Y la gente acaba cambiando y con un poquito de paciencia por parte de las organizaciones, una buena planificación y darle una buena formación a cada uno de los tutores en estos tres pilares, se puede conseguir. De hecho, es que se consigue. Hay otra pregunta por aquí de Sonia que pregunta: ¿se puede acceder a alguna demo de storytelling aplicado a e-learning? Yo ahora mismo no tengo ninguna porque tenía
una, pero bueno, por distintos motivos no la puedo compartir, ¿vale? Pero básicamente, por profundizar un poquito más, Sonia, lo que se intenta es, a veces es algo tan sencillo, entre comillas, ¿vale? Como crear un pequeño avatar y ese avatar que vaya dando una serie de información y que vaya contando un poco un problema, ¿no? Que sería un poco el inicio de la historia. Y sobre ese problema se va avanzando, se va mostrando información y también se va, por momentos, desarrollando la historia. ¿De acuerdo? A veces pensamos en storytelling y pensamos en algo que sea muy complejo, muy tal, y hay veces que podemos simplificarlo tanto como lo que acabamos de decir, ¿no? Simplemente vamos contando una historia, un avatar, una persona que nos va contando las distintas problemáticas que se encuentran. Uno de los ejercicios que he realizado en storytelling, que no os lo puedo mostrar, pero sí que os puedo contar un poco de qué iba, era una historia sobre un mecánico que decide poner un ordenador, un mecánico de coches, que decide poner un ordenador en su taller para encontrar un poco, pues eso, hacer las facturas, hacer cartas. Entonces, el curso era un curso de ofimática completo, desde bases de datos, procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones. Entonces, sobre eso teníamos distintos personajes. Teníamos el amigo, que era Santi, además que me acuerdo de los nombres, porque al final, después de estar años trabajando con ellos, les tomas hasta cariño, ¿no? Entonces, el mecánico, que era Manolo, su hija era Sara y su hija era la millennial, ¿no? Por entendernos pero además tenía paciencia porque sabía escuchar y sabía cómo explicarle las cosas a su padre. Y esas cosas que se explicaban eran las que el alumno veía. Entonces nos podíamos encontrar con situaciones de que a Manolo lo han llamado para hacer una presentación en la Federación de Mecánicos de Talleres de no sé qué y necesitaba hacer una presentación. Y esa presentación nos servía de excusa para explicar qué es un slide, cómo se crean el no sé qué, o tenía que hacer una factura. Pues bueno, vamos a utilizar la hoja de cálculo, vamos a hacerlo. Es decir, a veces te creas esos personajes y sobre esos te creas un problema y a ese problema le vas dando solución. Y realmente eran, por entendernos, y a ver si así te lo puedo explicar un poco mejor, Sonia, que has hecho la pregunta, y al resto de gente que estáis en el webinar. Al final eran de vez en cuando alguna pantalla con las imágenes de estos avatares, de estas personas en una situación, explicando con audio o con texto, y luego distintas simulaciones en las que se escuchaba la voz de la persona que estaba explicándolo, que era el personaje, y viendo cómo se hacía. Con lo cual tú estabas dentro de una historia y estabas aprendiendo lo mismo que uno de los personajes. Al final te hacías, creabas ahí una relación y una emoción con la persona que estaba aprendiendo también, igual que tú, las herramientas de ofimática. Bueno, Pepe, hay más preguntas, pero ahora mismo ya no tenemos tiempo para responderlas. Lo siento por haberme, perdón, Micaela, Sí. lo siento por haberme extendido demasiado y que no hayan habido más Por eso, si preguntas. estás de acuerdo, te enviaré para que puedas responder o gestionar el resto, la comunicación con la gente que tiene preguntas. ¿Sí? Perfecto. Muy Si bien. eres tan amable, Micaela, tú desde ahí que irás más rápido, ¿puedes poner la última presentación? Ya sé, también ven el correo electrónico de Sí. Bisoco y, Ujú. uh, De acuerdo. y el mío, y A así ver. también mientras vamos cerrando. Muy bien. Es un poco Es largo, ¿eh? complicado. A ver. No. Ya Sí. estamos casi. Más adelante, más adelante. No es la. No. Lo siento, pero ahora mismo no ¿No? me es Vale. posible. Ah, Vale, pues nada, no te preocupes, lo dejamos ahí. sí. Bueno, muchas gracias, Pepe, por la Nada, a presentación vosotros. muy, muy actual, muy viva. Y muchas gracias a todos por la participación y la grabación estará disponible en el sitio web Bisoco
Por eso no duden en visitar nuestro sitio web y os prometo que vamos a seguir la comunicación. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y sobre todo también gracias a Visoko. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.